Saludos, bienvenidos. Comienza Tomos y Bits. Esta semana estamos también por aquí, sí señor, en medio del puente. ¿Qué os pensabais? Nosotros no descansamos nunca jamás. Bueno, sí, alguna vez descansamos, pero no en los puentes. Aquí estamos para contaros las últimas novedades de ciencia y tecnología, de innovación, de todas las novedades que se van produciendo a lo largo de estas fechas en cuanto a tecnología se refiere. Además, esta semana hemos desarrollado una tecnología especialmente útil, se llama Vela. Funciona con otra cosa que se llama cerilla y oye, da luz cuando se pierde y cuando hay apagones, y eso funciona bastante bien. Interesante, pues nunca dejará de sorprendernos la ciencia. Hoy el saludo de Esteban Novillo en la realización técnica, enseguida con José Manuel Nieves con la información, y aquí en el micrófono Pedro Palomay. Don José Manuel, ¿qué tal? Hemos sobrevivido a otro apocalipsis. ¿Quién lo iba a decir, eh? Sí, a mí desde luego, fíjate, te iba a proponer, lo que pasa que no me ha dado tiempo, te iba a proponer que dedicáramos un ratito a hablar de este apagón, fíjate. Sí, pues podríamos, yo lo que te iba a proponer es hacer una camiseta modelo ¿a cuántos apocalipsis hemos sobrevivido ya? Porque está todo el mundo hablando del meteorito, pero cualquier día en uno de estos nos puede pasar cualquier cosa. Simplemente yo no sé cómo lo habrás vivido tú, ¿no? Pero a mí vamos, es una gran cura de humildad. Sí. ¿Sabes lo primero que pensé? En lo del evento Carrington. Y digo, esto es una tormenta solar que nos ha fastidiado. Bueno, o un ciberataque, nos da igual, pero Sí. mira, yo no sé en Madrid cuánto, en la zona donde tú estabas, cuánto duró, pero aquí, que yo estoy en Valencia, aquí fue pues sobre las 6:30, 7 de la tarde, es decir, estuvimos 12 horas. Pues os llegó antes, ¿eh? A mí a casa hasta las 10:30 de la noche no llegó la luz. Sí, pues por eso, depende de los sitios, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que solamente en ese espacio de tiempo, fíjate, me di cuenta de dos cosas. Yo en mi casa no tengo ni un triste transistor de radio. Ay. Eso quiere decir que no tenía manera de enterarme de nada de lo que pasaba, tenía que bajarme al coche y poner la radio del coche. Sí. Y otra cosa que no tenía es ni un solo euro en efectivo. ¿Ves? Que yo siempre os digo que no, que pagáis con el teléfono. Claro, No paguéis con el es teléfono, decir, pagad con el dinero físico. porque esto duró lo que duró, pero si esto, imagínate que esto dura días o semanas. Sí. No tienes ni manera ni de ir al banco ni de sacar dinero, y con la tarjeta pues te comes. Te Es comes decir, el esto ha sido microplástico. como una especie de ensayo o de aviso, o de llámalo como quieras, de lo que tú y yo hablamos muchas veces en el programa. Que imagínate, no hace falta que sea un ciberataque malintencionado, basta con que sea, pues eso, la clásica tormenta solar que sabemos que antes o después va a llegar, y que si llega no solamente nos va a dejar unas horas, sino que probablemente nos deje meses o incluso años sin energía eléctrica. Imagínate, es el fin de toda la vida que conocemos. Sí, así es. No sé, tenía yo ganas de exteriorizar esto contigo, y lo hablaremos, ¿eh? Lo hablaremos más porque, no sé, yo no sé a ti qué te ha producido, Hay pero un movimiento que es el de los preparacionistas, que está en Estados Unidos muy extendido y que en España está empezando a extenderse ahora y está orientado hacia eso, ¿no? Hacia qué pasaría, cómo sobrevivir en caso de que nos quedáramos sin electricidad durante un tiempo largo. claro, es que la electricidad, fíjate, ayer, vamos, no solamente ayer, que continúan las noticias, yo creo que van a durar tiempo, ¿no? Pero durante el tiempo del apagón, que fueron solamente unas horas, trenes parados en medio de ninguna parte, metros parados en medio de los túneles, transportes interrumpidos, los hospitales con generadores que algunos funcionaban, otros funcionaban a medias, que no se sabía. Pánico en todas partes a que llegara la noche y no se hubiera restablecido el servicio por miedo a los saqueos y las oleadas y el disparo de crímenes. Decenas de miles de policías de protección civil en toda España que no sabía. 5 gobiernos que delegan, que declaran el estado 3 de emergencia y delegan las competencias al gobierno central. De repente el ministro Marlaska, con tanta crítica que tiene, se convirtió en el presidente del gobierno de 15 millones de españoles.
Eh, mm, en fin, y esto, insisto, solamente fueron unas horas. Sí. Que para unas horas, mal que bien, todo el mundo tiene en casa algo para comer y con que te quedes tranquilito y esperes a que te devuelvan la luz, te vale. O sea, eh, absolutamente aleccionador, una experiencia muy, muy aleccionadora. Yo espero que esto nos sirva también para darnos cuenta, ¿no? Nos parece que todo está hecho, que todo es permanente, que todo es resistente, pero tenemos un estilo de vida que tiene una fragilidad inmensa, Bueno, inmensa. yo creo que eso en cualquier catástrofe sale a la luz. Lo que pasa es que lo olvidamos. O sea, acuérdate de Filomena, todo lo que Sí, pasó y lo pronto que lo hemos olvidado. Acuérdate lo que ha pasado en Valencia hace 6 meses con la Dana, claro con que la sí, Dana, que ha ¿no? sido brutal y que hay muchas zonas todavía de Valencia que están todavía por recomponer. Y ahora de repente pasa Claro, esto y dices de quién me fío y de quién espero ayuda, porque a lo mejor no viene la ayuda. bueno, esto vamos a ver de dónde ha venido, ¿no? Mm, Porque esta es otra, ¿no? Yo creo que tardarán todavía algún tiempo en determinar bien las causas, pero sea lo que sea, o sea, nos mm. puede venir sin pensar en malas intenciones, ¿no? Aunque lo haya sido. Esto nos puede venir en cualquier momento. Sí. Nos puede venir del Sol, nos puede venir de una supernova que estalle demasiado cerca, nos puede venir de una oleada de erupciones volcánicas como ha habido otras en la historia de la Tierra. Es decir, estamos aquí, y nos parece que es todo eterno, pero el estilo de vida que tenemos, yo ayer cuando me di cuenta de que no estaba absolutamente incomunicado, Mm. sin internet, sin móviles, sin televisión, no tenía una radio. Me he ido a comprar, vamos, lo primero que he hecho, que hice al día siguiente fue pedir una radio de ¿Cuánto te transistores costó? ¿Cuánto te ha A costado? Amazon. No, 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 baratita, pues Es me que, costó es muy que le barata. contaban justamente en la noche del Sí, apagón, que contaban las que vendían a 50 pavos. a ver, yo la Las tarde radios del de 6 apagón. euros o 5 euros a 50. Yo la En- tarde del apagón me hice el recorrido de los chinos, que eran los únicos que estaban abiertos, sí, los chinos de todo el barrio y de fuera del barrio, y en ninguno les quedaba ni una sola linterna de estas. fíjate. No, ni linternas, ni aparatos de radio, ¿no? O sea, es decir, que te sientes, que es que además estoy pensando que aunque les hubiera quedado, me lo hubieran tenido que fiar. Sí, porque no tenías dinero en efectivo, ¿no? Nada, o sea, me miré en el bolsillo y tenía dos monedas de 20 céntimos. Si es que, vamos, no será porque no lo aviso que ¿Tú vas con efectivo por ahí? Yo, por supuesto, por supuesto. Hombre, no llevo 1.000 euros, pero siempre llevo efectivo, siempre, y siempre intento pagar con dinero de verdad. Además me hace gracia porque cuando pago a las cajeras siempre digo, no, con tarjeta o con teléfono, digo, no, yo con dinero de verdad. Y se ríen, pero es que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, es que hay que estar preparados. Ya, ya. Hay que tener una pequeña reserva de efectivo en casa, sí, Sí, así es. para este tipo de cosas. En fin, perdóname que haya utilizado No, no, si este estamos, espacio estamos todos dándole de vueltas a átomos y eso, ¿eh? bits Estamos dando para. todos vueltas al tema, o sea que... Claro, no, no, yo creo que es el momento de hacer de hacer una reflexión profunda sobre nuestro estilo de vida. No, no, no me refiero a prepararnos y llenar la casa de comida, de pilas y de todo. No, no me refiero a eso. Me refiero a hacer una reflexión profunda sobre nuestra manera de vivir, ¿no? mm, Y sobre lo que nos parece permanente y lo que y lo que no lo es, ¿no? O así es. sea que a- simplemente como me pasó a mí, pues, y eso que yo soy una persona informada, o me considero una persona informada, ¿no? Y me hubiera pillado en paños menores, Mm, pero absolutamente en paños menores, vamos. sí. Es una cosa, Bueno, de es una cosa momento vamos tremenda, a ¿no? celebrar que hemos conseguido salir con bien también de este apocalipsis. Vamos a esperar Ujú. el siguiente y, Bueno, pues y vámonos al prepararnos. universo, que allí las cosas están más tranquilas, ¿te ¿Tú parece? crees? ¿Tú crees? Porque es que miras para arriba y ves de todo, desde Claro, novas hasta meteoritos y, en fin. por lo menos las cosas duran más que aquí Sí, abajo. sí, eso sí, eso sí. Además hoy que vamos a hablar de una gran muralla que no es la gran muralla de China precisamente, sino de Hércules Corona Boreal. Sí, que es, a ver, es la estructura más grande nunca detectada, ¿no? Sí. Es gigantesca, o sea, eh, piensa que cuando fue descubierta y se trató de medirla, dice que tiene como mínimo 10.000 millones de años luz de ancho. Como mínimo, ojo.
por 7.200 millones de años luz de largo Mm, y un grosor, un espesor de unos 1.000 millones de años luz. mm. O sea, imagínate el bicho del que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues un equipo de investigadores acaba de descubrir pues otro de esos hallazgos que nos hacen sentirnos absolutamente insignificantes en medio de la inmensidad que tenemos alrededor, ¿no? Y es que esta gigantesca estructura que se llama la Gran Muralla de Hércules, color boreal, todavía es más grande de lo que se pensaba. Más de 10 Aunque millones. todavía es más grande, aunque es tan grande que no se sabe cuánto exactamente, ¿no? Arrea. Y bueno, claro, la mera existencia de algo así, debido a su tamaño, era imposible de explicar por los modelos cosmológicos vigentes. Esto lo hemos hablado otras veces, ahora te lo vuelvo a explicar, ¿no? Mm, Pero este nuevo hallazgo ha sido hecho utilizando un tipo de candela cósmica, un tipo de marcador, que son los rayos gamma, las emisiones de rayos gamma. ¿Te acuerdas de estos famosos estallidos de rayos gamma, los GRBs, que son las explosiones de energía más potentes del universo? sí, sí. Bueno, pues estos estallidos de energía los vas localizando y entonces los coges como puntos de referencia y puedes medir lo que hay alrededor, ¿no? Puedes medir las distancias, entonces conocer distancias muy lejanas, que es una cosa que es muy difícil, ¿no? Bueno, pues parecen decirnos claramente, o sea, ya pensábamos, ya sabíamos que esta muralla era muchísimo más grande de lo que la teoría permite, pero ahora resulta que es todavía mucho, mucho mayor, ¿no? Mm, Esta gran muralla, mal llamada de Hércules Corona Boreal, ¿no? Porque la extensión de la gran muralla en realidad es mucho mayor y abarca una porción de cielo que va desde la constelación de Botes hasta la de Géminis, que es mucho más que la constelación de Hércules Corona Boreal, es mucho sí, más sí. grande, ¿no? Más grande, sí. Claro, entonces fíjate, para que te hagas una idea, hemos hablado algunas veces que la distribución a gran escala del universo son como especies de hilos luminosos, ¿no? Mm, Que son brillantes filamentos de gas, materia oscura, galaxias alineadas. En los nodos se agrupan las grandes cúmulos galácticos en los nodos de esta gran telaraña cósmica, ¿no? Bueno, pues la Gran Muralla sería uno de esos filamentos, mm. una gigantesca región donde miles y miles de galaxias, probablemente entre las primeras del universo, se agruparon en uno de estos nodos, porque los hilos de las telarañas coinciden en nodos, que son los puntos más brillantes y donde más materia hay, y crecieron, ¿no? Ahí crecieron por la gravedad. Bueno, pues ya te digo, en 2014 se pensó, que fue cuando se descubrió esta enorme estructura, se pensó que, se estimó que esta gran muralla pues tenía eso, 10.000 millones de años luz de ancho, por 7.200 de largo y por un grosor de unos 1.000 años luz. Mira, para que te hagas una idea, Sí. en el lado más extenso, cabrían una junto a otra más de 95.000 galaxias como nuestra Vía Láctea, una pegada a otra. Madre mía. ¿Vale? 95.000 galaxias. 95, y nuestra galaxia de punta a punta tiene 100.000 años luz. Sí, sí, sí. Es ¿Vale? una barbaridad. Es decir, si coges de esta estructura, coges un lado, el lado más largo, pues puedes poner 94.000 galaxias como la nuestra, una junto a la otra. Mm, Y ocupa más o menos el 10% de todo el universo observable, sí. para que te hagas una idea del tamaño de esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues como es muy difícil de verificar la extensión exacta, ¿vale? Eh, 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 Resulta que se han dado cuenta de otra cosa. Como es tan enorme, pues tiene partes que están muy alejadas de nosotros y otras partes que están más cerca. Sí. Bueno, pues se han dado cuenta, y esto es lo que a los investigadores les ha interesado más, es que las partes más cercanas de esta megaestructura, pues resulta que están bastante más cerca de nosotros de lo que se creía. O sea, ¿Cómo de cerca? O sea, porque claro, a con las ver, a distancias del esta universo. distancia estamos hablando de millones de años luz siempre. Sí. O sea, ten en cuenta que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, también forma parte de un supercúmulo, de una superestructura mucho más pequeña, que es la Niaquea. Sí. Acuérdate de nuestro Sí, sí. continente galáctico, que es una cosa gigantesca, que tiene 500 millones de años luz de ancho, Mm, ¿vale?
Bueno, pues esto es pequeño comparado con una cosa que tiene 10.000 millones de años luz de ancho. Ya te digo. Vale, pues incluso la Niaquea se ve empequeñecida por la inmensidad de esta gran muralla de Hércules, ¿no? Y dentro de la Niaquea, que es nuestro continente galáctico, hemos visto que las galaxias, la nuestra, Andrómeda, todas las galaxias del grupo local, todos los cúmulos uno detrás de otro forman un hilo, un filamento. Para hablar de las distancias, ¿no? Y date cuenta de que Andrómeda, que es la galaxia más cercana a nosotros y que forma parte del mismo hilo luminoso, que nosotros, pues está a 2,5 millones de años luz. O sea, imagínate las dimensiones de estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Ya. No, pero no, Vale, eso es pues más que la gran muralla, habría que hablar del gran filamento, ¿no? Porque... claro, claro, pero el gran filamento, pero claro, es que fíjate que con todo lo grande que es, solamente ocupa un 10% del cielo visible. Ya. O sea, es que claro, estamos hablando de tamaños, Pedro Pablo, que, en fin, Se nos escapan. exceden lo que nos cabe dentro de la cabeza, ¿no? Mm. A ver, los propios investigadores que han hecho este hallazgo dicen que la muestra que ellos han cogido de rayos gamma no es suficiente, no es lo suficientemente grande como para poner un límite superior más preciso al tamaño máximo de esta gran muralla. Mm. Pero es muy probable que se extienda mucho más allá de los 10.000 millones de años luz que se habían calculado antes, ¿no? ¿Y por qué con los GRBs? ¿Por qué con estos estallidos de rayos gamma, ¿no? Bueno, pues estas explosiones, que como te digo son las más energéticas, las más luminosas del universo, son, pues podríamos decirlo así, que son como de dos tipos. Y los dos tipos están vinculados a la formación de agujeros negros de masa estelar. Sí. Pues, por un lado están los GRBs, el GRB significa Gamma Ray Burst, que es estallido de rayos gamma por las siglas en inglés, ¿no? Sí. Pero es más fácil decir GRB. Bueno, pues los GRBs están los de larga duración, que emiten pulsos de rayos gamma largos, es decir, pulsos de más de 2 segundos, Mm. y que surgen después de que una estrella muy masiva se colapsa. Es un evento cataclísmico que da lugar muchas veces a explosiones de supernova. Y por el otro están los GRBs de corta duración, que son el resultado no del colapso de una estrella muy masiva, sino de la colisión de dos cadáveres estelares, de lo que queda de dos estrellas de neutrones, que es un remanente de una estrella que ha colapsado, pero no era lo suficientemente grande como para seguir colapsando, y el colapso se ha detenido en un momento formando una masa que tiene toda la masa de la estrella, pero que en lugar de millones de kilómetros mide 10 kilómetros. Ultra densa. Ya. Es una estrella de neutrones, la típica que decimos que una cucharadita pesa más que una montaña, Sí. ¿vale? Sí. Entonces, cuando dos de estas estrellas de neutrones chocan, también generan GRBs, Mm. ¿vale? Bueno, pues en los dos casos se genera una energía tremenda, tanto el colapso de un sistema estelar como la colisión de estos dos remanentes forman chorros de partículas a una enorme energía, y esas partículas producen rayos gamma y rayos X de altísima intensidad. Estos estallidos se observan a distancias astronómicas. Es decir, cuando se produce una cosa de estas, el brillo de uno de estos chorros lanzados por uno de estos eventos es más fuerte que el de la propia galaxia que los contiene. Ya. Con lo cual es enorme, ¿no? Bueno, pues esto hace que los GRB sean unos marcadores cósmicos invaluables, o sea, de un valor extraordinario, ¿no? Mm. Y como están asociados a la muerte de estrellas o con la colisión de estrellas muertas, y las estrellas están dentro de las galaxias, pues saber dónde localizar un GRB te indica la situación de una galaxia. Sí. Aunque tú no puedas ver esa galaxia porque está demasiado lejos o porque es demasiado débil. Pero si hay un GRB, tú sabes que ese GRB está dentro de una galaxia, con lo Mm. cual localizas la galaxia. Ya. ¿Vale? Esto es lo que permite localizar estos GRBs y ir determinando, es lo que permite dibujar el perfil, llamémoslo así, de estas gigantescas estructuras, ¿no? Y claro, te he dicho antes, y ahora lo explicamos, que la mera existencia de estructuras tan gigantescas como la Gran Muralla de Hércules, Corona Boreal, eh, eh, contradice
el principio cosmológico, el modelo estándar de la cosmología, que es un pilar fundamental sobre el que se asientan la mayor parte de los modelos que tenemos sobre el nacimiento y la evolución del universo. Ese principio, el principio cosmológico, lo hemos hablado otras veces, pero lo recordamos, lo que dice es que si observamos el universo a gran escala, pues a más de unos 1.200, una escala de unos 1.200 millones de años luz, pues deberíamos de perder la diversidad de estructuras. Y a partir de ahí para arriba, tendría que ser todo homogéneo, todo igual, todo isótropo a la misma temperatura. Es decir, que no tendría que haber ninguna estructura que destaque sobre los demás. Tendría que tener a partir de ahí la misma apariencia en todas direcciones, ¿no? Pero no es Sería así. como ver una playa. Si tú estás en una playa, ves que tiene montículos. Si te acercas muy cerca y te tumbas en la arena, ves no solo montículos, sino que ves huecos, arena, ves estructuras. Pero si te vas alejando y te pones de pie, ves menos. Y si te subes al 10.º piso de un apartamento de la playa, pues la ves toda uniforme, Mm. ¿vale? Pues si tú te subes, si pudieras subirte a 1.200 millones de años luz de altura, todo el universo sería como esa playa, sin estructuras, todo uniforme, igual en todas direcciones. Por eso encontrarse a partir de 1.200 millones de años luz, se supone que no puede haber más estructuras, Pero que las hay. todo el universo es uniforme. Por eso encontrarte estructuras como nos hemos encontrado de 3.000 millones, de 4.000 millones, y esta muralla que tiene 10.000 millones de años luz y es una estructura reconocible, Mm. viola el principio cosmológico, Mm. ¿vale? Es decir, cualquier limitación teórica al tamaño de cualquier estructura se debe a eso, a que nada que supere los 1.200 millones de años luz debería haber tenido suficiente tiempo para formarse en la historia del universo, que son 13.800 millones de años. Es decir, es decir, Es decir, que estamos como algo, algo, Sócrates. algo está muy mal si estamos viendo estructuras mucho mayores, de hasta 10 veces casi mayores de esto, ¿no? Mm. Entonces, hay algunos modelos teóricos que intentan explicar estas estructuras, otros no lo consiguen, ¿no? Pero aquí dicen los autores, dicen una frase que a mí me ha encantado, que dicen que el jurado está todavía deliberando sobre lo que todo esto significa. Mm. Claro, ¿qué es lo que significa, no? Bueno, ¿qué hicieron? ¿Cómo se dieron cuenta? Pues te digo, estudiando de este tamaño, ¿no? Bueno, pues estudiaron la Gran Muralla utilizando una base de datos de GRBs, estudiaron 542 GRBs recopilados hasta 2018, ¿no? Sí. Y estos estallidos de rayos gamma, eh, es verdad que son muy útiles, pero también tienen una limitación, y una de ellas es que necesitas observar un número muy grande para tener conclusiones significativas sobre cómo están distribuidos y por lo tanto las galaxias a las que pertenecen, ¿no? Sí. Es decir, hacen falta encontrar más. Esto, claro, encontrar más, ¿qué nos va a decir? ¿Que no existe esta estructura? No, nos va a decir que es incluso más grande, probablemente es incluso más grande de lo que pensábamos, ¿no? A ver, esta muestra de 542 GRBs no es ninguna tontería. Se han necesitado casi 2 décadas de observación para recopilar esta muestra tan grande. Pero Ya. aún así no es suficiente. Nos hacen falta más. O sea, 20 años de observaciones y no parece que en los próximos 5 o 10 se vayan a encontrar muchas más, ¿no? Eh, Ya. hay una misión en el futuro que se llama Teseus, que probablemente nos permitirá encontrar en los próximos años más cantidades de GRBs y coger y aprender de esta forma mucho más sobre las grandes y las enormes estructuras que hay en el universo, que no resulta nada fácil. Además, eh, tú imagínate, con respecto al ser humano y a lo que es capaz de observar, el tamaño que tiene una estructura de 10.000 millones de años luz. Ya Es es decir, tremendo. eso es menos que una bacteria intentando medir el tamaño del sistema solar. La verdad es que lo que te decía antes, que al final la conclusión a la que llegas es que, como decía Sócrates, lo único que sabemos es que no sabemos nada, porque cuanto más Claro, no, investigamos, no. menos concuerda todo. Claro, claro, los límites.
los límites de nuestra ignorancia son muy grandes, son muy grandes. Y aún así resulta absolutamente asombroso que como bacterias dentro, intentando medir las dimensiones del sistema solar, seamos capaces de abarcar, aunque solamente sea con la mente, con el pensamiento y con la herramienta de los cálculos, la observación y las matemáticas, por mucho que a lo mejor nos estemos equivocando en las dimensiones, pero somos capaces de percibir esta inmensidad. Ya. Oye, Y cada vez lo hacemos con un, con una mayor corrección en los datos, con una mayor precisión, ¿no? ¿tú crees que habrá bacterias dentro de nuestro cuerpo que se planteen si viven en el universo dentro del que viven, si está vivo o no? Pues no creo. Tú hablas de la ciudad de Candor, Sí, más o menos, ¿no? Porque igual que que es nosotros estamos ahí la que metidos estaba, dentro de... la que era una ciudad de la saga de Superman, ¿no? Que Sí, era del planeta de Krypton, me parece que era eso, ¿no? Del planeta Krypton, una ciudad que la habían miniaturizado y estaba dentro de una botella. sí, Y la sí. tenía Superman por ahí en su... Lo digo para los que no lo sepan. Pues sí, si me hablas de la ciudad de Candor dentro de nosotros, pues no sé decirte, para mí no me parece que sea así, ¿no? Porque, en fin. Hmm. En fin, ¿qué Bueno, quieres que te diga? tenemos, más allá del Lego este en el que vivimos, tenemos muy poquito tiempo, pero no quiero terminar sin que nos cuentes muy rápidamente lo de la hormiga del infierno, que me ha gustado mucho, esa hormiga del infierno de hace 113 millones de años que se ha Ujú. descubierto recientemente. Pues te lo cuento porque, claro, es que aquí, mira, este estudio también es casualidad, ¿no? Pero me pilló leyendo una serie de libros que es absolutamente deliciosa, que seguramente tú lo conoces, que son los de Maurice Maeterlinck. Sí. No sé si conoces la historia de de las hormigas, la historia de los termes y la historia de las abejas. Ujú. Vamos, la vida de las hormigas, la vida de los termes y la vida de las abejas. Este señor, que es Premio Nobel de Literatura, te cuenta eso como una, es decir, es tan bonito la forma en que te lo cuenta, que yo escribí este tema porque habían encontrado efectivamente una hormiga de 113 millones de años en pleno dominio de los dinosaurios, ¿no? Una hormiga, además, una hormiga del infierno, que solamente vivieron en el Cretácico, ¿no? Y tenían unas mandíbulas en forma de hoz tremendas, eran unos depredadores tremendos, ¿no? Pero me pilló justamente leyendo La vida de las hormigas Sí. de Metterlink y no me pude, y esto tiene frases tan maravillosas que dicen, por ejemplo, dice Metterlink, no te estoy hablando del hallazgo, dice, poseen el arte de utilizar todas las circunstancias, de sacar partido de todos los accidentes. Construyen ciudades, excavan galerías, levantan puentes, tienden caminos, cultivan hongos, crían pulgones, organizan ejércitos, libran batallas, establecen comunicaciones lejanas. En resumen, presentan en una escala reducida y bajo una forma extraña casi todos los fenómenos esenciales de la vida de las sociedades superiores. Así es. Así es. El Claro, tema de te las da mucho hormigas, que pensar. el tema de Yo las hormigas es curioso. no sé si has leído esos libritos Solamente el de las hormigas. El que dices de los termes y eso no. y no te parecía absolutamente delicioso. Me pareció muy llamativo y muy sugerente, ¿no? Porque por eso te preguntaba lo de las bacterias antes, porque al final parece que el universo está compuesto así Claro. por escalas y lo que para nosotros es normal, a lo mejor nosotros para seres más pequeños somos algo parecido al universo. Bueno, pues de hecho esto que era como una especie de prefacio, pues las hormigas efectivamente surgieron en plena época de los dinosaurios, en el Cretácico, hace más de 100 millones de años. Y claro, a diferencia de la mayoría de los dinosaurios, muchas consiguieron sobrevivir a la catástrofe, al meteorito que hace 65 millones de años acabó con los dinosaurios y con casi el 80% de todo lo que había. Bueno, pues ahora, en una roca caliza de hace 113 millones de años, justamente en el Cretácico, un equipo de científicos acaba de descubrir a la hormiga más antigua conocida por la ciencia, ¿vale? Y se trata de una especie de hormiga del infierno, que es una subfamilia
extinta y así llamada, ya te he dicho, por las características depredadoras que tenía y que solamente vivió en el Cretácico. Esta fue de las que desapareció con el meteorito. Pero es 113 millones de años la hormiga más antigua que se conoce. Se las llamaba así, hormigas del infierno, se las llamaba así, hoy no existen, porque ya te digo, con sus mandíbulas especializadas depredadoras en forma de guadaña, pues las convertían en temibles, ¿no? Y además, fíjate, las hormigas modernas, sus mandíbulas se mueven lateralmente, pero las de esta especie se movían hacia adelante, se proyectaban hacia adelante, en paralelo a la cabeza. Imagínatelo, como un resorte. Y claro, eso sugiere una estrategia de caza muy distinta a la que tenían hoy, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace que este descubrimiento sea tan interesante? Pues precisamente pues que pertenece a esta forma extinta de hormiga, que es la hormiga del infierno, ¿no? Y es una especie que, sorprendentemente, yo tengo a la vista ahora mismo el fósil, pues pertenece a un linaje absolutamente antiguo, la más antigua que se conoce, pero tú la ves y ves claramente que era una hormiga. Es decir, hace 113 millones de años, lo que hoy es un ser humano no tenía nada que ver con un ser humano. Mm. Pero una hormiga se veía clarísimamente que sus características anatómicas son, con estas diferencias de las mandíbulas y tal, tú ves una hormiga, tú la ves y dices, eso es una hormiga. ¿Pero Y se era supone, hormiga tamaño hormiga como la de hoy o hormiga sí, sí, gigante sí, modelo tamaño película de hormiga. ciencia Las ficción? hormigas son insectos y eran insectos también ahí, ¿no? Sí. Pero claro, desafía lo que sabemos o lo que pensábamos sobre la evolución de las hormigas. Hasta ahora, las más antiguas habían sido encontradas en Francia y en Birmania, ¿no? Y estaban en ámbar de los árboles, Sí. congeladas, en vez de en piedra, ¿no? Pero claro, una hormiga del infierno en Brasil, ¿qué es lo que te demuestra? Pues que en el Cretácico ya estaban distribuidas por todo Por el todo el mundo, mundo, sí. en una etapa muy temprana, se supone, de su evolución, porque no se han encontrado hormigas anteriores todavía, ¿no? Mm. Es la primera vez que se ve una hormiga fósil en roca y además es un ejemplar magníficamente conservado, ¿no? Sí, se ve muy Eh, fácil, muy bien. Claro, ¿eso qué quiere decir? Pues que si esto se ve tan maravillosamente bien, quiere decir que había hormigas anteriores. Y si estaban distribuidas, todas estas hormigas, si estaban distribuidas ya por una buena parte del planeta, eso quiere decir que tenían una historia anterior significativa, ¿no? Mm. Claro, porque habían tenido que Eh, desarrollarse. claro, claro. Y con todas las estrategias y todas estas cosas maravillosas que decía Metterlin, ¿no? Este Sí. premio Nobel al que yo recomiendo a todo el mundo, porque ya te digo, es una lectura absolutamente deliciosa, vamos, absolutamente deliciosa. Bueno, pues queda demostrado. Hace 113 millones de años, las hormigas, este hallazgo en Brasil demuestra que estaban distribuidas por todo el planeta y que eran capaces de cruzar. Estamos hablando de Pangea. Estamos hablando de que cruzaban el continente único de un lado para otro y que lo debieron hacer varias veces, ¿no? Sí. Varias veces. La verdad es que las hormigas son tan humildes ellas, pero son un ejemplo fabuloso de lo que es la maravilla de la naturaleza y de las capacidades que tienen los animales y la biodiversidad para salir adelante de una manera o de otra. Y Claro, y hay miles, hay miles. Oye, claro, otra cosa que sorprende mucho es que hay miles de especies de sí, hormiga sí, sí. y no todas se comportan igual, sino que cada especie tiene su adaptación específica. Mm. Ha desarrollado su técnica de caza o de cultivo o de ganadería, de pulgones, etcétera, específica. Eso quiere decir que tienen la inteligencia o las habilidades necesarias como que para que cada especie se adapte a lo que tiene alrededor y se aproveche de ello de una forma completamente distinta a la que lo hacen el resto de las especies, ¿no? Mm. De hormiga. Seamos hormigas, que nos vienen bien las hormigas también para mucho. Bueno, Pues sí, menos cuando descubren el camino a la despensa, claro, que ahí ya es una pesadez porque tienes que andar quitándolas de en medio. Pero las hormigas son elementos muy interesantes de la naturaleza que merece la pena estudiar.
Y desde luego. con ellos vamos a terminar porque nos hemos pasado ya de tiempo. Fíjate, qué No novedad. me digas. Qué novedad. Bueno, cerramos aquí nuestro Átomos y Bits y volvemos la semana que viene, si no hay apagones ni apocalipsis próximos que nos lo impidan, ¿no? Seguro que no. No tenemos, Seguro que no. no tenemos ninguno previsto. Tengamos fe. Pero si queremos lo mejor, preparémonos para lo peor, ¿no? Madre mía, me has salido en plan a veces César, moritur y te saludan. Como hacen las hormigas, oye, que no les vino un apagón, les vino el fin del mundo. Y sobrevivieron. Ya te digo. Bueno, José Manuel Nieves, gracias por habernos acompañado en Átomos y Bits, el programa con Esteban Novillo en la realización técnica. Saludos de Pedro Pablo May desde el micrófono y hasta la semana que viene.